Noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos ya para conversar esta tarde. Está con nosotros el doctor Napoleón Saltos. Le hemos visto en esta semana, le hemos visto prestando la ayuda que normalmente suele hacerlo a los medios de comunicación en la reflexión, catedrático, ex legislador, por lo tanto hombre de pensamiento, ¿no? Así es que gracias, Napoleón, por acompañarnos. El día de ayer se desafilió el expresidente Correa de Alianza País y al mismo tiempo, diríamos, el señor presidente Moreno recuperó a plenitud la presidencia de su movimiento y la casa también, aunque le han dejado pintando y cosas por el estilo, pero ya tiene casa y tiene partido. Y los que le quieren acompañar al señor expresidente Correa, parece que van rumbo a buscar la formación de uno nuevo. Decían que iba a ser Revolución Ciudadana, el Consejo Nacional Electoral no les ha aceptado. ¿Qué nos dice esta noticia? Porque a veces uno dice, ¿por qué nos preocupamos de un partido? Claro, es el partido que está en el gobierno, es el partido que ha estado 11 años en el gobierno, y eso podría ser una razón para que nos ocupemos, ¿no? ¿Qué noticia nos trae esto? Bienvenido nuevamente, Napoleón. Bueno, muchas gracias y un saludo a ti, a todos los televidentes, se dice, y radioescuchas, ¿no? Y televidentes. Para entender un fenómeno, un proceso, hay que colocar en el tiempo, en la línea del tiempo, en la geografía. ¿A qué responde toda esta dinámica que estamos viviendo? Todavía estamos en un periodo de varias transiciones. Este es el signo de que estamos llegando al desenlace de la transición todavía de mando. Esa transición de mando coyuntural tenía tres disputas. La disputa de quién controla Alianza País, la disputa de quién controla las instituciones del Estado y la disputa de quién establece las relaciones directas con los grupos y los factores de poder. ¿A qué estamos asistiendo? Creo que en la primera disputa, como tú señalas, allá una resolución institucional, a veces uno dice, le aplican la misma fórmula, porque es una resolución de parte del Tribunal Contencioso que electoral, dictamina, ¿no?, más allá de los hechos internos de asambleas, señala quién tiene la propiedad del partido, la propiedad del cuartito, como diríamos acá. Ajá. Y Correa tiene que moverse a buscar otro partido. ¿Qué es lo que señala eso? Una transición, y yo diría, voy a utilizar la palabra, un ocaso de un caudillo estatal. Ahora le tocará al expresidente Correa, si es que quiere intervenir en política, reinventarse, porque ya no tendrá la posibilidad de apoyarse en el Estado que le permitió ser un caudillo muy fuerte. Pero, ¿y esta posibilidad de reinventarse también no le lava las manos de 11 años de estar, incluso de haber puesto al señor presidente Moreno en la presidencia? Más bien esa es la dificultad. Porque este paso no es un paso voluntario, sino paso de un revés, de una derrota. Y en parte esa derrota, porque viene la otra dinámica. La consulta creo que está expresando a su vez cómo concluir esta otra disputa, que es el control de las instituciones. O sea, la disputa interna como que podría estar solucionada. Ahora vamos a esta disputa de la institucionalidad, que ya es del país, ya no es interna. Y ahí viene la consulta, pero la consulta con una dimensión más bien coyuntural. El presidente Moreno, que empezó débilmente en el momento en que accedió, llegó a tener un gran capital político. Recordemos que según las encuestas llegó a tener un 80% de aprobación. Más que aprobación directa del presidente, era una especie de reflejo del rechazo a lo que había pasado 10 años antes. Y allí es cuando seguramente Lenín Moreno estuvo frente a una disyuntiva. ¿Cómo utilizo ese capital político?
¿Para un viraje profundo o por una salida coyuntural? La consulta nos indica que optó por una salida coyuntural, resolver los problemas inmediatos. Si bien hay otro tipo de preguntas, las preguntas políticas reales claro, son tres, podríamos decir. Diríamos la reelección indefinida, arreglo de cuentas con el expresidente Correa, el tema del Consejo de Participación Ciudadana, quién controla los organismos de control y la justicia, y no todavía cómo. Claro. No quién, sino quién. No nos está diciendo cómo, todavía en el cómo ya vamos a ver. En el anexo expresa cómo, pero claro, ¿cómo puede adueñarse él también? Esa es la pregunta del cheque en blanco, dicen algunos. Pero en todo caso, tú dirías, ¿esas dos preguntas son las bases o encuentras centrales, que la muerte política también... También, aunque esa muerte política igualmente responde a una salida parcial de lo que es la lucha contra la corrupción. Sí. Por eso digo, frente a problemas que son estructurales, frente a una expectativa que había de las propuestas, recordémonos que abierto el diálogo, me parece que llegaron alrededor más de 1000 propuestas, de diversa naturaleza, pero había una expectativa de si el presidente Lenín Moreno, con todo ese capital político, se atrevía a un viraje que podía ir por el lado de la política y por el lado de la economía, o tenía esta salida que fue finalmente, diríamos, una opción de carácter coyuntural y de tiempo corto. ¿Qué es lo que sucede allí? Respecto al partido, que es el primer elemento, creo que allí hay una pérdida fuerte para Rafael Correa, porque se queda sin partido. Claro, ahora, constituir a estas alturas uno nuevo le va a traer tiempo y recursos, pero parece que recursos tiene. Pero claro, ¿cómo constituye sin el Estado, sin los cargos públicos? Pero tiene que hacerlo a pie. Claro. Eso que nunca lo ha hecho. Porque cuando accede Rafael Correa, cuando llega... Las estructuras sociales le ayudaron a tener todo. Él cosechó procesos que venían de otro lado. De más de 30 años que venían. Él cosechó procesos tanto de arriba como de abajo. Él fue una especie de outsider que le permitió entonces concentrar toda esa acumulación y no ha hecho procesos desde abajo, a pie. Claro, y ahora tiene que aprender incluso en el partido. Pero ¿cuál es la dificultad? Que hay organismos en contra y le van a aplicar también las recetas que aplicaba antes para negar ese derecho. Ahora, aquí va a haber una prueba. Yo diría que ahí hay que ser muy precisos. También Correa tiene derecho a participar en la política. Y por lo tanto, sí debiéramos de exigir por lo menos un viraje, no solo respecto a esas circunstancias, sino al ejercicio del Tribunal Contencioso, del Consejo Nacional Electoral, que se aplique la norma. Tampoco yo estoy de acuerdo con dedicatorias, todo no. Claro, porque... Que abre paso. Pero si es que no cumple la ley, no es que sea todo no, pues no ha cumplido nomás Napoleón. Hay una solicitud, ya a este momento se desafilian. Y le acaban de decir no con estos eslogans, porque él mismo escribió para tener Alianza País, ¿no? Tiene que modificar. Claro, tiene que modificar. De ahí que tiene derecho a participar, a recoger las firmas, a constituir, sí, pues. Claro. Pero tú dirías, puede generar la sensación de que le están aplicando lo que él aplicaba a otros. Y pueden crearle la imagen de víctima o de perseguido. Y eso es riesgoso en el inconsciente de nuestra gente. Siempre se alían con el perseguido, con el de la alianza. No, aquí tiene que haber un espacio y además que rinda cuentas, porque eso sería lo interesante. Lo más importante es ver esa memoria, no perder esa memoria para saber que la carga de 10 años está presente y que en estos rounds, yo decía, 1, el problema de Alianza País, 2, el control de las instituciones y 3, ¿qué es lo que no aparece? Las relaciones con los grupos de poder. Eso parecería que está un poco pospuesto post 4 de febrero, como que hay una especie... ¿Quién se queda con ese grupo de poder que les respalde? Claro, los grupos de poder ya se han realineado, pero ¿cómo se juega el poder post 4 de febrero y cuál es el modelo económico que va a imperar? Para emplear un término deportivo, como que hay una especie de taimao hasta el 4 de febrero y luego empieza nuevamente la partida de fondo. Le damos la bienvenida al doctor Ramiro Rivera. Ramiro, bienvenido. Gracias. Ex legislador, catedrático universitario. Comentábamos con Napoleón el día de ayer se cumplían 11 años de Alianza País,
en el gobierno, ya con el expresidente Correa y ya con el licenciado Lenín Moreno. Pero ya es dueño del partido el señor presidente Moreno, le reconocieron a él, la casa también ya es de él, el cuarto tiene, y decíamos con Napoleón, bueno, ahora viene esta otra etapa, y claro, Napoleón dice, ahora viene la etapa de la definición de quién va a controlar la institucionalidad. El expresidente Correa parecería que no está dispuesto a dejar que esa institucionalidad se le vaya de las manos, y viene en busca de tener un partido que Napoleón decía, ahora le va a ser difícil porque ahora va a tener que hacer, no llega y ya tiene uno, ¿no es cierto? ¿Cómo miras este momento político, Ramiro? ¿Y tiene significación esto de que una primera victoria, podríamos decir, del licenciado Moreno? Bienvenido, buenas tardes. No, gracias Francisco por la invitación y para compartir con Napoleón. La historia de Alianza País un poco repite la historia de muchos partidos y líderes, no solamente en el Ecuador, sino a lo largo de América Latina y hasta en Europa, donde el supuesto delfín, desde el ejercicio del poder, se revela ante el antecesor y se producen conflictos. De alguna manera, el caso español se expresa entre Rajoy y Aznar. El distanciamiento es enorme. Obviamente en Europa los partidos no necesariamente se escinden o se dividen por la gran raíz que tienen en la historia el sistema de partidos y porque el rol de las personalidades es menor. Contrario, en América Latina las personalidades son los árboles y los partidos son las macetas. Entonces aquí un poco ha pasado lo que pasaba en el medioevo, ¿no? Alguien que anunciaba el rey ha muerto y él mismo anunciaba viva el rey, larga vida al rey. Diríamos que el nuevo líder que está en el ejercicio del poder, y el poder atrae, pues. ¿En dónde hay las personas que se alejen del poder? Cuando más bien hay personas que hacen todo lo posible para acercarse al poder. Solamente ahí uno explica cómo rabiosos correístas, fanáticos frente al jefe, hoy están cerca de Moreno y le han dado la espalda a Correa. Bueno, como le escucho a Napoleón, Correa, como cualquier otro ciudadano, tiene todo el derecho a participar en política. Por cierto que le va a ser un poco más difícil, porque una cosa es hacer política desde la calle, y otra cosa mucho más sencilla, cómoda, fácil y hasta rentable, es reproducir el poder desde el ejercicio del poder, que es un poco lo que hizo Rafael Correa. Pero por un lado, me parece que la luna de miel de esta primera etapa del presidente Lenín Moreno termina la noche del 4 de febrero. Yo creo que a partir del 4... Es decir, yo no sé, Francisco, si el 60, 65, 70% de los ecuatorianos que estamos por el sí, no necesariamente estamos con el gobierno, sino estamos en la línea de buscar una reinstitucionalización del Ecuador, de recuperar instituciones y valores de la democracia, como la libertad de expresión, de organización y tolerancia, y acabar pues con este apetito insaciable de ejercer el poder para toda la vida, que es un poco la reelección indefinida, ¿no?, que tenían algunos dictadores del siglo XX. Dice, pero se equivocan. Una cosa es ser candidato y otra cosa es quedarse, claro. Pero no es lo mismo ser candidato 5 veces que estando en la presidencia quedarse y ser reelegido consecutivamente, o haber ejercido 3 veces la presidencia, porque el expresidente Correa ha estado 3 veces, un periodo que no culminó por propuesta del mismo. Así es. El segundo y el tercero, ¿no es cierto? Claro, y en este caso yo me acuerdo que le ayudó la Corte Constitucional, ¿no? Como igual le ayudó a Chávez la Corte Suprema, la Sala de la Corte Suprema de Venezuela, y le ayudó al señor Evo Morales también, y ahora la famosa Corte, diríamos, constitucional, ¿no? Entonces, ahí hubo obviamente trampas, se sacrificaron los valores de la democracia y pretendió quedarse para toda la vida al poder, y eso se paga pues en algún momento. Se podría decir que como dice Napoleón, sí es un primer triunfo del licenciado Moreno en cuanto a obtener y permanecer él como presidente del partido, bueno, dueño sin duda y señor. Alguna, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa que estando en el poder, Francisco,
voy a decir una vulgaridad, pero en realidad es así. Él tiene el manjar y la torta que repartir, pues, que es el ejercicio del poder en cualquier parte del mundo. Digamos, los cargos es menos difícil. Son 5.300 cargos, ¿no? Es menos difícil, ¿no es cierto? Lo que sí creo que algún momento habría que valorar es que no todos habían advertido la posibilidad de que Lenín Moreno se rebele tan rápido y tan profundamente. Luego de constatar que al final del gobierno Lenín Moreno había tenido frases de enorme elogio y de alabanza a Correa. Acuérdense que decía que hablaría a sus nietos de la gran gesta y de la leyenda que había sido estar junto a Correa. Luego se ha desmarcado y claro, la enorme responsabilidad que tiene ahora Moreno es recuperar espacios de credibilidad, de legitimidad, y que la gente y las organizaciones sociales recuperen un espacio legítimo en una democracia plural, ¿no? Yo les voy a plantear revisar hasta aquí cuáles serían unas diferencias entonces, para ver si es que el licenciado Moreno es esto que Ramiro dice, valora, hay un rompimiento, sí hay, pero que desde algunos puntos de vista uno diría es la continuidad. Hay una legitimidad y la búsqueda de esa legitimidad de quien ejerce el poder, pero el modelo parece que está intocado. En temas económicos, no digamos en relaciones exteriores, en la visión del mundo, y en temas de lo político, lo único que hemos conseguido es que no nos insulten los sábados, pero no es para ir a agradecer, solo decir yo. Así es que, Napoleón, estas diferencias, ¿cómo las encuentras? En una transición es importante ver no solo cuáles son las modificaciones, sino sobre todo las continuidades. En el plano político, ¿por qué es posible que Lenín Moreno obtenga esta victoria y otras victorias que han tenido en este terreno? La propia convocatoria a la consulta lo hace mediante la aplicación ¿de qué? De la estructura normativa que heredó del correísmo. Esa estructura normativa que permitía una concentración de poderes en el Ejecutivo, ahora ya no está en manos de Correa, sino de Lenin. Claro. Y aplica eso. Y aplica ese tipo de medidas, como dice Ramiro, el ejercicio del poder desde el poder, retoma el control del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, y la consulta tiene allí un punto muy problemático. Miren, yo diría que hay dos estados de ánimo en la gente. Una, hay que terminar este periodo de 10 años, ya cerremos, concluyamos. Pero hay un segundo estado de ánimo que hay que escucharlo mucho, hay una especie de desconfianza, viene un interrogante muy grande, ¿qué va a pasar? Porque diríamos, por ejemplo, si tomamos la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, muy bien, concluimos con ese control que existía, pero se abre la puerta a que Lenín Moreno puede establecer su propio control. Entonces se va a repetir el ciclo, y este no es un ciclo de Correa, yo creo que sí debemos tener una memoria un poco más larga. Antes de Correa había otro dueño del país, que también tenía el control de las cortes, de los organismos de control. Entonces tuvimos el viejo dueño del país, León Febres, luego tuvimos un nuevo dueño del país, Rafael Correa. Habrá el riesgo, hay el riesgo de que entremos en un tercer ciclo de otro dueño del país. Entonces por eso digo, aquí viene el problema. Y yo creo que eso perciben algunos sectores sociales un poco más perspicaces, porque hablan de un sí, pero. Es decir, un sí porque hay que terminar esto. Respecto al contenido de las preguntas, casi no se ha centrado el debate, se ha tornado más en un plebiscito. Las preguntas, mucha gente ha tenido que pasar un poco de lado, como ya no sucedió cuando hubo la consulta precisamente de Febres Cordero, recordaremos, lo importante era el no. Ahora es el sí. Dile no. Entonces, aquí viene el problema. Primero, la estructura normativa que constituyó ese poder concentrado está intocada. Habrá que ver si una vez que haya pronunciamiento de la consulta el 4 de febrero, Lenín Moreno repite la historia de tomar esa aval. Coincido que tal vez va a haber una mayoría en torno al sí, esa es también la hipótesis tendencial. ¿Va a tomarlo otra vez para una salida coyuntural?
para arreglar las cuentas y tener un control con sus adláteres? En el poder ¿O va a ser un momento que abra una puerta? Yo, por las actuaciones, más bien empezaba a tener mucha desconfianza. Para mí hay demasiados interrogantes en el plano político. ¿Y qué pasa en el plano económico? Bueno, en el plano económico hay mucha más continuidad todavía, porque ahí estamos frente a un dilema. El problema sí es más de fondo y eso es lo que va a aparecer post 4 de febrero. Ahí sí van a aparecer los problemas económicos, va a tener que hablarse claramente de la deuda porque no se ha hablado todavía, no sabemos las cifras. Si bien se ha hablado de que no tenemos la mesa servida, no sabemos la profundidad del problema, aunque sí lo sabemos, pero digo, desde el poder tiene que no se ha oficializado el tema de que sí sabemos. Y entonces, ¿cuál es para el país? Ya no pensemos en términos de alianza país o de gobierno. Para el país es que estamos nuevamente ante una disyuntiva de modelos. El ministro de Economía ha dicho, hay que continuar este modelo arreglando ciertos detalles, ciertos errores. Han aparecido los economistas clásicos que en cambio nos proponen una especie de retorno al modelo tradicional, más o menos de mercado. No la forma extrema del neoliberalismo de shock, pero una serie de medidas en esa dirección. Yo veo una disyuntiva. Si hay un modelo fracasado que queremos superar y retornar a otro modelo también fracasado que no dio salidas al país, nos vamos a encontrar frente a un problema que ya no es de Lenin Moreno, es un problema de país. Y allí sí va a haber exigencias de cambio, no solo a la institucionalidad arriba, sino que hace la sociedad, que hace otra vez el conjunto de la vida del país, e incluso esto se mueve, yo diría, en el contexto internacional. El Ecuador es un escenario de disputas también geopolíticas. Ramiro, entonces, planteada así la cancha, diríamos decir, ¿hay una disputa y una creación de un modelo del licenciado Moreno, o el licenciado Moreno lo que está es exclusivamente moviéndose en el área política y las otras parecería que está conforme, ¿no? Bueno, al parecer es lo que sucede, lo que tú al final de tu interrogante lo formulas, ¿no? El problema de fondo del Ecuador y de algunos países de América Latina es que somos países sin instituciones, pero repleto de figuras, caudillos, jefes y caciques del siglo XXI. Es decir, no carecemos de instituciones. O las instituciones son cooptadas por adherentes, simpatizantes u obedientes al jefe de turno. Eso es un poco lo que sucede. Yo coincido con el pensamiento de Napoleón, que cuando uno dice vamos a votar por el sí, por ejemplo, a la tercera pregunta sobre el Consejo de Participación y Control Social, ¿cuál es la realidad? Que en el Consejo está pues una cuadrilla de incondicionales de Correa. ¿Será que van a ser sustituidos por una cuadrilla de incondicionales del presidente Moreno? Eso sería tremendo. Sería algo como la vicepresidencia de la República. Claro, la primera decepción un poco los ecuatorianos es que cuando las capas medias, los sectores de opinión, advertían de que el presidente Moreno tenía un chance excepcional de abrir la cobertura de representación de su gobierno, colocando en la vicepresidencia a alguien que no sea de los registros de Alianza País, puso precisamente a una de las personas más adeptas o más adictas al discurso chavista o del ALBA en el Ecuador. Entonces, la respuesta podría ser: el presidente Moreno le da prioridad a cohesionar su clientela electoral. Bueno, esa es la prioridad que lo coloca él, pero no necesariamente es algo que le conviene al Ecuador, porque las señales que se proyectan no son necesariamente positivas. Veía en internet que cuando celebran la vicepresidencia en un hotel lujoso de Guayaquil, absolutamente encorbatados, y cantaban alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Por favor, pero por favor, o sea, no cabe eso. O sea, es respetable el romanticismo anclado en los años 60, ¿no es cierto? O el desconocimiento de lo que pensaba Bolívar sobre los sistemas políticos, que no necesariamente era un pensamiento democrático, occidental, y entonces eso genera muchas dudas. Yo espero que la diferencia no solamente sea de estilo,
Creo que se necesita un cambio de modelo. Y no necesariamente un modelo, diríamos, de libre mercado a mansalva y salvaje. No, pero un modelo que valore la pluralidad en economía. Un modelo que valore el trabajo, un modelo que no castigue la riqueza, que no castigue el éxito. Porque no podemos seguir orientados por una especie de resentimiento social donde el éxito económico es condenable. No cabe. No cabe sostener una economía que se apuntala solamente en sacarle más plata a la gente, engordarle al Estado ineficiente. Que crezca además. Claro, y la opacidad, pues, con tanto fenómeno de corrupción. Entonces, terminada la luna de miel del presidente Moreno, la noche del 4 de febrero. Ha durado 9 meses. Ahí sí cabe decir otra cosa es con guitarra, ¿no? Claro. Que tendrá que cambiar. Está rodeado de correístas. El tema de la deuda es algo que tiene que transparentarse al Ecuador. O sea, hay cantidad de temas que necesitamos que un gobierno se transparente, ¿sí? Le diga al Ecuador la verdad y no caiga en los mismos defectos. ¿Cómo puede ser que alguien que dirige el IES, sancionado por la Contraloría, con sospechas de mal manejo, por decirlo menos, es premiado con una embajada? O el señor Long que acaba de darle una bofetada al presidente. Al menos en política exterior hay un poquito de cambio con la designación del embajador Carrión y del nuevo representante gallegos ante las Naciones Unidas. ¡Qué bueno! Porque la Cancillería se había transformado en un búnker de activistas al servicio del correísmo y del señor Patiño. 120 asesores, entre los cuales estaban entre asesores para hacer honor a la soberanía nacional, militantes de Podemos. Este señor Guijarro, me parece, que es el que llevaba la batuta en toda esta cosa llena de opacidad, que es el caso del señor Assange, que el Ecuador necesita saber la verdad. En el caso de Assange, Francisco, es como que si fuese secreto de Estado y todo reserva absoluta, y el Ecuador no conoce nada. Ahí hay mucha tela por cortar. Y les voy a plantear que sobre la política exterior hagamos en la última parte un énfasis. Pero en esto que dice una vicepresidenta, que dice Ramiro Rivera, una vicepresidenta donde le cantan en un lujoso hotel, alerta, alerta, que camina la espada de Bolívar por América Latina, y yo recordaba lo que le estábamos cantando al expresidente Correa, ¿no? Alerta, alerta, que camina la chequera de Odebrecht por América Latina, ¿no es cierto? Esta opacidad de la que ustedes sienten también, y topo el tema de Odebrecht, ¿se termina con el juicio de asociación ilícita y la cabeza del vicepresidente? ¿O hay la posibilidad de que estos pequeños coletazos de la Contraloría, que debió haberle hecho en 10 años, pero que lo están haciendo, nos lleva a descubrir algo más, y no lo que dice el señor fiscal actual, que recuperar la plata va a ser muy difícil, y peor aún, iniciar otros juicios con las cosas que la propia Corte que sentenció le dio? Odebrecht empieza a abrir la naturaleza de la corrupción a la que llegamos. No es una corrupción de individuos, no es el problema únicamente de Jorge Glass. Es en realidad una corrupción que se institucionalizó, una corrupción casi sistémica, y entonces se presenta como una cadena de responsabilidades. No solo de actores locales, sino también de actores transnacionales. Yo creo que si veríamos la dimensión de lo que es el problema de la corrupción que se ha dado, no ahora, bueno, diríamos también en ocasiones anteriores, los principales beneficiarios en realidad no son los brokers. Tomemos el caso que presenta. En Odebrecht, si es que se hace un cálculo que ya algunos economistas han hecho de cuál es el perjuicio al país, más o menos llegaría a $1.000 millones. Eso es lo que está hablando entre sobreprecios, etcétera, etcétera. Para repartir unos 200. De acuerdo a las informaciones de las fiscalías de Estados Unidos, de acá, se hablaba de 33.5 millones, que es lo que se repartió acá. Alguna vez al fiscal se le fue la lengua y dijo que más o menos podrían ser $100 millones. ¿Dónde están los 900 millones? ¿Por qué pongo esto? Porque en la lucha contra la corrupción no solo es el problema, que está bien,
cómo se establece la justicia respecto a los brokers, respecto a los intermediarios, pero cómo afectamos a la justicia en su conjunto, y ahí ya se vuelve el problema más fuerte. Ya. Para recuperar los fondos no solo están en manos de los brokers, sino también de cómo la empresa enfrentamos. Por lo menos, si me refiero a este caso de Odebrecht, sí, que lo tomamos como ejemplo, pero habría que investigar otros casos que son mucho más grandes. Económicamente y en el tamaño de obras y todo eso. El tema de la preventa de petróleo, claro, por ejemplo. Allí están miles de millones de dólares, no solo cómo castigamos a los culpables locales, ya, sino cómo abrimos un espacio también para que en este caso la economía china por lo menos se abra a una renegociación, porque tal como está, claro, pueden decir que ha sido legal, se entregó el país, sí, pero allí también hay principios de deuda ilegítima, claro, de contratos que no solo ahí tienen hay que afectar. más todavía, Claro, más que cultivar esto de deuda ilegítima. Entonces, yo diría que ese tipo de voluntad política es lo que tiene que manifestarse ahora. Ya. Porque si vamos a una voluntad política cuentagotas de control, yo afecto a esta figura porque me permite un arreglo político, porque me permite mover a un vicepresidente para colocar mi vicepresidenta y hasta ahí llega mi lucha contra la corrupción. Eso no nos va a permitir llegar a la verdad en primer lugar y sobre todo recuperar los fondos. Los fondos que se han apropiado, tanto actores locales como transnacionales en este periodo, son fondos que llegan a miles de millones y que, por ejemplo, si ahí se actuara con firmeza, no necesitaríamos nueva deuda. Claro. Este año el ministro ha dicho que va a poner otra vez bonos por 4.000 millones de dólares, que es lo que necesita para equilibrar la economía. Sí. ¿Por qué no nos ponemos juntos? Todos, no solo el ministro, no solo el presidente, la sociedad. La lucha contra la corrupción no es de una institución. La Contraloría está haciendo algo, pero si no hay una gran minga colectiva no vamos a obtener. No, pongámonos por objetivo. Recuperemos este año 4.000 millones de dólares y entonces el tema de la deuda ya no tendrá que ser como ahora el recurso final. Claro. Ramiro, aquí hay, si el señor que negociaba con el Ecuador tiene en la propia China sentencia con pena de muerte, por algo a decir, no la han de haber sentenciado a muerte por gusto, ¿no? Pero ¿cómo hacemos? No sé si es posible, y ustedes que tienen experiencia política, ir a la embajada china y pedir, como dice Napoleón, a ver, señores, queremos clarificar nuestra relación. Es que probablemente hay mucha gente involucrada. Ya. O sea, me parece que si bien la corrupción es un fenómeno de la humanidad tan antiguo como la misma, es decir, en Grecia había indicios de corrupción en las grandes civilizaciones, los hay en los países ricos, en los países pobres, pero no es menos cierto que no creo que haya un solo caso donde durante 10 años prácticamente se estructuró un aparato gigantesco para delinquir y robar los recursos públicos. Es un secreto a voces que el tema de Odebrecht al parecer es para los caramelos o los tabacos. Los ecuatorianos nos hemos preguntado y los sobreprecios de todas las carreteritas que reivindican como gran obra, y las inversiones en las eléctricas y la preventa del petróleo, donde estamos hablando de 400, 500 mil barriles de petróleo por día y hay márgenes de corrupción de 4 o 6 dólares por barril. Es decir, aquí hay mucho que investigar. Y es obvio que el jefe, el que comandaba, el supremo, el que dirigía todo este aparataje, era inequívocamente el presidente Correa. Porque se supone que el arbitrio de un presidente de la República para declarar un estado de emergencia es por conmoción interna, por un terremoto, por un fenómeno del Niño, por una catástrofe en donde el Estado necesita un instrumento para ejecutar con rapidez obras, prescindiendo pues de los procesos de licitación, de las ofertas, de los exámenes, de las auditorías previas. Aquí Correa declaró emergencia absolutamente para todo. Absolutamente para todo. Y a mí no me cabe duda de que si Glass fue un tesorero del presidente Correa, no es el único tesorero. Ya, no es tenía la plata. Se habla de otros tesoreros
y de tesoreras, que hasta se han enquistado en órganos de control del Estado importantes. Entonces, aquí tiene un enorme rol la Contraloría. Pero si hubiese transparencia, y habría que confiar en la palabra de Moreno, que dijo que iba a pedir, ¿se acuerdan ustedes?, ayuda a instancias de las Naciones Unidas en los programas de lucha por la corrupción. Pero le mandó a María Fernanda. Nos ofreció cirugía mayor contra la corrupción. Y nos dijo el presidente Moreno que 4 años de su gobierno serían insuficientes para perseguir y descubrir todos los actos de corrupción. Yo sé que Rafael Correa Delgado, como cualquier ciudadano, es libre de hacer política, pero solo en el Ecuador puede estarse pavoneando como Pedro en su casa, cuando en otro país, con órganos de control, con jueces justos y no esquejes del poder, como ha sucedido en el Ecuador, debería estar ya procesado al menos, si no preso, como varios otros presidentes que han delinquido a lo largo de la América Latina. Si hay un tema que caracterizó la década, fue una década de impunidad, de soberbia, de prepotencia, de omnipotencia, pero de la más execrable corrupción que pueda registrar la historia del Ecuador. Este es un momento de quiebre, Napoleón. La cuentagotas le ha servido hasta digamos, hasta el 4 de febrero. Y el 4 el presidente Moreno tiene que plantear este modelo. ¿Visualizas tú el modelo de continuidad económica, como nos has dicho, también en lo otro? ¿O qué reformas te imaginas que podría ser? Sí, en este periodo, en estos ya 7, 8 meses, hemos tenido, yo diría, el título de una canción, ¿no? Despacito, ir gradualmente, tranquilizar un poco el ambiente, y se ha respirado otro aire, y eso hay que verlo como positivo. Ha habido ciertos cambios parciales, pero ahora nos vamos a afrontar a problemas que no han sido topados incluso en el periodo de Correa. Tareas inconclusas o tareas ni siquiera afrontadas. Veamos. Uno de los problemas que tenemos a nivel económico es el modelo. ¿A qué nos referimos en el modelo? No solo el tema de mercado o no mercado, sino que la economía nuestra depende del extractivismo. Esa es una historia larga, no es fácil de solucionar, pero tenemos que mencionarla. Nosotros somos un país producto. Ayer era el cacao, después fue el banano, ahora es el petróleo, ya vamos a pasar a la minería. Y por lo tanto somos un país sujeto a los vaivenes de la economía mundial. Hay subida de los precios internacionales del petróleo, tenemos abundancia y el Estado puede actuar como un Estado mágico. Apenas cae un poco eso, ya tenemos todos los problemas. Allí hay un tema que yo digo, por eso decía, no solo compete al gobierno, compete a los empresarios, compete a las universidades. ¿Cómo damos un vuelco a ese modelo extractivista? Uno. Y el otro elemento es que nosotros estamos sujetos al manejo del capital mundial, que es un capital financiero. Y ese capital financiero cada vez es más especulativo y va convirtiendo a la política en un juego de mafias. Este no es un problema local. Tenemos que mirar qué pasa a nivel mundial. En Estados Unidos, en Rusia, el Estado se ha convertido ya no en un aparato de partidos o un aparato de proyectos políticos, sino, yo diría, cada vez más son de grupos de poder. Y si queremos una palabra fuerte, mafias que se apoderan, el proceso de México, etcétera. Y ese es el riesgo. ¿Cómo enfrentamos? Después del 4 de febrero tendría que haber ya no simplemente un diálogo abierto, un diálogo light, sino que tiene que haber claramente un debate sobre modelos económicos y modelos políticos. Y otra vez, las fuerzas orgánicas que vienen desde la sociedad civil, que vienen desde la empresa privada, que vienen desde la universidad, tenemos esa obligación. Porque si no vamos a jugar en un espacio completamente opaco. También los modelos económicos pasan a ser manejados con moralismos. Esto sí, porque es bueno y se condena a otras posibilidades. Yo creo que si no hay una reinvención de nuestra economía, mencionemos solo un aspecto, hemos hablado de la deuda. Un tema que estuvo intocado de los 10 años y que se ha agravado es el tema agrario. El tema agrario, que es la base de la economía del país.
ha sido transformado únicamente en agronegocio. ¿Y qué ha pasado con todo lo demás? Vamos perdiendo la base de nuestra economía agraria. Ya la palabra está muy desgastada, pero claro, no hablo de revolución agraria porque... Te pueden decir que regresaste a los 50. Pero si y entonces, ¿por qué no eres el ministro de Agricultura? pero si no resolvemos, por ejemplo, claro, digo, en la perspectiva de un cambio del modelo, el tema agrario, simplemente vamos a estar moviéndonos en ¿qué? En finanzas, moneda, que es lo que ahora se hace, problema de liquidez es un problema monetario, es un problema de finanzas. ¿Qué pasa con la producción? Ojalá, una vez pasado este primer round, no solo el presidente Moreno, yo insisto en esto, sino el conjunto de los actores, vayamos a mirar esos problemas de fondo y tengamos el ánimo de entrar en esa dinámica. Ya no, yo diría incluso en la lucha contra la corrupción, una serie de denuncias y denuncias que está bien. Hay que destapar, claro, pero para llegar a resultados, no únicamente ese ambiente. Solo para que dejar ahí. Sí, eso también va creando una especie de... La sensación de impunidad. No sé, de impunidad, porque la gente también dice otro caso más y otro caso más, pero ¿dónde está el resultado? Claro. Claro que depende de los organismos, pero tiene que haber también otro estado moral y otro método de la propia sociedad para luchar contra la corrupción. Ramiro, ¿seremos capaces de crear, de reinventarnos? O sea, uno diría, la democracia no es una cosa donde llega y se estaciona, pues no. Es una cosa de trabajarla todos los días, de generar espacios democráticos, de aprender a respetarnos. Pero cuando nos roban, nos caen a patadas, uno dice, ¿y será lo lógico? Claro, cristianamente muestre la otra mejilla, pero yo suelo decir que la traducción está mal, que no dijo muestra la otra mejilla, dale en la otra mejilla. ¿Seremos capaces de esto que nos pide Napoleón? Corre eso mucho daño al Ecuador, demasiado daño. Y la situación del Ecuador es tan grave que si miramos al Perú, observamos un país que ya nos lleva décadas en crecimiento económico, en reactivación, en capacidad productiva, en exportación no necesariamente primaria. Si vemos a Colombia, a pesar de más de medio siglo de violencia, un país que es toda una locomotora económica y avanza. Y claro, me acuerdo los ecuatorianos, hace 1 o 2 décadas veíamos a Bolivia por debajo del hombro. Y hoy todos los parámetros de la economía y hasta de las instituciones de Bolivia le supera de largo al Ecuador. O sea, probablemente el Ecuador está entre los 3 o 4 países más demolidos del mundo occidental. Claro, entonces, si bien hay una gran responsabilidad de Correa, de una década de arbitrariedad, de impunidad, de corrupción, de un modelo absolutamente fallido, además de dividirle al Ecuador con un profundo eje de resentimiento social y una decisión que le costará nuevamente a esta sociedad volver a cohesionarse. Porque esta sociedad, como cualquier otra, tiene que ser inequívocamente una sociedad plural, como implícitamente lo ha sugerido Napoleón, es decir, las organizaciones sociales, los movimientos, la academia, las universidades, los sectores productivos, los artesanos, campesinos, toda la pluralidad de la sociedad. Bueno, primero habrá que reconstruir las instituciones democráticas. O sea, solo en el Ecuador es posible, solo en el Ecuador es posible que un indígena amazónico, creo que es José Agacho, tenga una sentencia de 12 años por el delito de protestar, y un tipo que es el subjefe de la banda delictiva tenga duras penas 6 años de una cárcel de oro. Me refiero al señor Glass. Solo en el Ecuador. Sentenciados jóvenes por llevar algún folleto de izquierda. Oiga, por favor, solo faltaba que quemasen los libros aquí de pensamiento progresista o radical. Es decir, tuvimos una década absolutamente perdida. Luego, lo que ha dicho también Napoleón, es un país que ahora depende mucho más de un agro además destruido. ¿En dónde está esta cantaleta del cambio de la matriz productiva? Se volvió pretexto para grandes contratos multimillonarios que se ejecutaron en la oscuridad de la arbitrariedad, ¿no es cierto?, de la discrecionalidad sin límites, y nos dejaron un país absolutamente destruido.
donde el joven puede venir con 2 o 3 máster debajo del brazo y no tiene trabajo, donde una empresa hace anuncio de una vacante y usted tiene 2 o 3 mil jóvenes que hacen desfile. Claro. Significa inequívocamente que este modelo, en creer que tenemos que sostener solamente un Estado todopoderoso, absoluto, absolutista en términos de protagonismo en la economía, y que el sector privado tenga que ser condenado y estigmatizado. Por favor, o sea, abramos un poquito los ojos. Y se supone que obviamente no podemos inventarnos un modelo neoliberal que me parece que en el Ecuador nunca se ejecutó. Ya. Porque ha habido más privatizaciones y quiebras de empresas del Estado en el correísmo que en 20 años anteriores. Entonces, veamos una economía que se sustente, obviamente un Estado que regule, un Estado que sea protagonista de la política social, pero también donde tenga cabida el hombre, el emprendimiento, el emprendedor, la familia, el trabajador, el padre de familia, la microempresa, la artesanía, la gran empresa, la gran inversión. No seamos un depositario de un capital, diríamos, especulativo, pero sigamos, pues hay ejemplos en América Latina. No estamos tan lejos. Chile es un ejemplo de consenso y de acuerdo donde cohabitado pues el centro o la izquierda del socialismo moderado y ha impulsado Chile hacia niveles que se acercan al crecimiento y al desarrollo. Pero nosotros estamos aquí pues en expresión popular bastante jodidos. Bastante. Y gran parte de la responsabilidad lo tiene el señor Rafael Correa. Jodidos y todo, parece que seguimos siendo una ficha, diríamos así, para el ALBA por lo menos. Con el ALBA mantenemos una férrea defensa a Venezuela, más allá de lo que le está pasando. El día de ayer nomás, por más que pedía el señor Pérez que le detengan, no, aquí no hay detención, aquí hay que matarlos, exterminarlos. Y la presencia del señor Assange, ¿será por miedo? ¿Tú tienes idea de por qué el gobierno, estos 11 años, digamos así, de este tipo de política, pero desde la presencia 5 del señor Assange? ¿Qué tendrá el señor Assange? Napoleón, vos que les conoces más de cerca. Eso estuvo bueno. Como hemos planteado acá, no es un problema local. Sí, sí. El problema no es únicamente qué pasó con el gobierno de Correa. En realidad es un problema continental. Yo diría, si he utilizado ya una frase que es una especie de cierre de ciclo. El problema no es ese simplemente, sino cómo se abre un nuevo ciclo. Y allí creo que está un poco lo difícil incluso de lo que nosotros podemos ver. Parte de eso es cuál es la política internacional. La política internacional es cuál es el proyecto de país. No de Alianza País, sino del Ecuador. Del Ecuador. ¿Cuál es el proyecto pensado a 10, 20, 30 años? Sin pasar por lo menos a un proyecto de Estado, para eso colocarlo en el contexto internacional. Yo diría que una de las cosas que se ha destruido es también precisamente no hay política internacional, es una política internacional muy sujeta a visiones súper ideologizadas y de intereses particulares. Ya. El tema de Assange es ejemplar. A ver, hagamos un poco de memoria. Yo creo que sí hay que ver completo el problema. A mí me parece que sí hay que rescatar la figura de Assange en cuanto a su primer acto. Es un acto valiente de denuncia al poder. Y a un gran poder, como es el poder norteamericano, sus manejos también, no solo aquí se cuecen habas, sus manejos de dominio del poder, de violencia y de corrupción, eso es lo que destapa a través de los Wikileaks, y también en parte de Europa. Esto es lo que le lleva a una persecución, y hay una persecución política que no podemos negarla. Claro que emplea otra vez el aparataje jurídico, como acá se emplea en otros casos, y frente a eso, me parece que sí debe rescatarse una tradición del Ecuador. El Ecuador y otros países siempre han defendido a los perseguidos políticos, más allá de las banderas. Pero les hemos ido a buscar para defenderlos. Ya, entonces aquí viene el problema, la forma de defensa. Ya. Cuando ya asume la defensa y entra a la embajada, resulta que se dan cuenta que el problema es grande, que el problema no es Assange. El problema es una disputa geopolítica.
Assange ha jugado con su propia dinámica en esa cancha de primer nivel. Lo último, una de las acciones que establece es en las elecciones norteamericanas, juega un papel fundamental. Entonces, en lugar de que el Ecuador, que le dio protección a este señor, dicte cuál es la política que tiene que llevarse a cabo, como que haya una delegación, Assange hace la política y le mete al Ecuador en una serie de problemas que no le competen, porque tiene que haber una definición estatal. Y allí es cuando me parece que, ante la carencia de política, lo que hace nuestra canciller es ver cómo se zafa de este nudo, y cada vez, cuando hay un problema de estos, cada vez, cada acción que no es acertada, en lugar de solucionar, lo hunde mucho más. Entonces, esta entrega de la ciudadanía, querer declararle diplomático para ver cómo sale, etcétera, todos son problemas, son soluciones que ahondan el problema. Yo creo que el tema Assange tiene que ser tratado con transparencia. Lenín Moreno haría bien en decir cuál es la situación, porque hay ahí cálculos que pueden ser más o menos interesantes, ¿no? Seguramente Assange tiene informaciones que no conviene que clarifiquen también del gobierno actual, y por eso hay esa política de chantaje. Bueno, que clarifique el gobierno. Assange no lo va a hacer. El gobierno tiene que clarificar. Y que por se le adelante a Assange para que pierda el chantaje. Y por lo tanto tiene que tratar el tema Assange en el nivel en que tiene que tratarse. Ese es un nivel de negociación, diría, ya que se metió el Ecuador, a nivel de organismos internacionales. No es un tema que puede ser resuelto por una oficina secundaria de la Cancillería. Es un tema no es cuestión de darle un salvoconducto nacional. Es un tema geopolítico. Ahí está en juego el enfrentamiento entre el eje norte-sur, liderado por Estados Unidos, Europa, Japón, y el eje este-oeste, liderado por China y Rusia. Esa es la naturaleza del problema. Nos metimos en ese problema sin saber en qué nos metíamos. Ahora... No, pero algunos dicen que sí sabíamos que lo que querían eran las grandes ligas, dijo el canciller de esa época, el señor Patiño. Sí, pero no creo que se conocía, y las actuaciones se demuestra que únicamente actuaron como pieza en ese tablero, y no como le corresponde a un Estado. Por pequeño que sea, un Estado tiene su dignidad, tiene su política y tiene que retomar ese cauce. Ahora, sí es interesante ver que en esta transición, una cosa es lo que sucede arriba, que es lo que estamos analizando, pero hay también semillas de salidas. Esto hay que plantearle a la gente, porque cuando uno analiza arriba, como que al final uno se queda con una desesperanza, ¿no? Esperando, ojalá el gobernante de turno acierte. Yo creo que hay semillas ya en el país, y esa debería ser nuestra tarea, de ver por dónde ya hay soluciones. Esto que tú decías, hay una cifra que para mí es muy interesante. El Ecuador, en el Sudamérica, tiene el número porcentualmente más alto de emprendedores. Tenemos un 43% de emprendedores, por la naturaleza de nuestra sociedad, que viene desde abajo. Ya esto no es un tema de gobierno, sino de sociedad, que tiene muchas potencialidades. Ramiro, ¿habrá algo más oculto con el señor Assange? ¿Es este tablero que nos señala Napoleón, que parecería desde los manejos y el conocimiento del señor Assange, alguna lógica? ¿Pero qué serán los miedos para no encontrar una política propia y decir, a ver, señor Assange, la próxima sale usted a la calle? Yo creo que lamentablemente la política internacional siguió la lógica y la dialéctica paranoica o psicológica del presidente Correa. Si bien el Ecuador es conocido en el concierto internacional como por Galápagos, hoy también es conocido por el señor Assange. Y probablemente Correa es esto lo que quería para lucirse como gran figura continental, diríamos, ¿no? Un poco el hijo que no tuvo Chávez, diríamos, ¿no? La política internacional ha sido nefasta. No ha habido una política multilateral. La política internacional redujo un mundo multipolar, abierto y en distensión, a reproducir una guerra fría superada ya con la caída del muro de Berlín. ¿Quiénes han sido los amigos del Ecuador? Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia en América Latina. Fuera, Bielorrusia, Irán, Siria, China y Libia, de Don Gaddafi.
a la que el presidente Correa le daba elogios de gran líder, porque desconocía los regímenes autoritarios y teocráticos que existen en el mundo árabe. Una cancillería que se volvió fortaleza de proselitismo ideológico. Reuniones internacionales de todos los cónsules en todos los países, en Quito y en otros países, con todo el abundante dinero de los petrodólares, para que hagan campaña por Alianza País, para que coopten a los migrantes como clientela electoral de su partido. Al parecer esa fue la famosa invención de la representación parlamentaria de los migrantes, que como idea no es mala, pero operativamente es un brazo de proselitismo del poder y de quien ejerce el poder. Y yo creo que en donde menos hubo transparencias en la política internacional, bueno, llegamos a la vergüenza de que llegaron a poner droga en la valija. Por favor. Y le trasladaron la valija diplomática droga. Y reformar un reglamento para que eso pase. Para que eso suceda. Y luego negar y culparle al perro. O decir que en algún país colocaron la droga. A ese nivel de vergüenza llegamos. Y creo que el caso Assange, a mi juicio, es el caso donde menos claridad y más opacidad existe. Pero el ejercicio del hackeo no necesariamente es lícito. Yo me acuerdo que Correa aquí logró amenazar, creo que a un ex mayor del ejército con juicio penal, por haber exigido que se difunda un documento de un contrato público, creo que fue de uno de los helicópteros, de esos que eran perfectos para caerse, ¿no? Sí, sí. Del negociado y el negocio de los DRU. Pero el caso Assange está rodeado de cosas no transparentes. Se comenta, por ejemplo, que Assange ya tuvo contacto con el equipo del señor Patiño 1 o 2 años antes de pedir el asilo. Assange difunde los Wikileaks, que son creo que 2 millones y pico de documentos, y bueno, y se supone que hay documentos sobre el Ecuador. Entonces yo sí plantearía la hipótesis de que a lo mejor este famoso asilo fue para negociar el silencio de Assange de la vida y milagros de la revolución bolivariana y del correísmo. ¿Cómo puede ser posible que usted entregue la embajada del Ecuador en Londres a militantes de Podemos y a agentes cubanos? ¿Está demostrado eso? Yo tengo alguna información proporcionada por amigos de fuera del Ecuador, españoles, que tienen más información que en el Ecuador. Yo preguntaba, ¿quién tendrá pues la carta del señor Assange donde pide asilo? Yo no la tenía. Lo único que sé es que el señor Assange no sabe decir sí en español. Es como cuando uno no puede decir yes en inglés. Pero usted tiene aquí una carta que ni siquiera la Cancillería, la señorita Espinosa, tan aficionada y admiradora del señor Assange, como lo fue, me parece, otra embajadora del Ecuador en Londres, que tiene mucho que decir sobre lo que pasó, la señorita Albán o la señora Albán. El señor Assange no dice una palabra en español, pero de lo que yo conozco, la carta de pedido de asilo ya le tenían redactada antes del año 2012, y el señor Assange la firma el 19 de junio del 2012. Ningún ecuatoriano conoce eso. Yo he conocido gracias a que amigos académicos de alguna universidad española me lo han enviado, que tiene más información que los ecuatorianos. Y me permito, Francisco, entregarle, ¿no? Gracias. Para que los medios de comunicación difundan el contenido del pedido de ese asilo. Por supuesto que el asilo político es una institución democrática bienvenida, positiva, que hay que reforzarla. Pero usted no puede entregar una embajada a un señor para que haga lo que le dé la gana. Pero lo que le dé la gana. Como por ejemplo rasurarse encima de la cocina que tiene la embajada. Organizar fiestas de los hackers en la embajada. El Ecuador contratar una supuesta empresa cubana de investigación. Comprar equipos para espiar las llamadas telefónicas de los ecuatorianos. Bueno, hay muchas preguntas ahí. Quizás hay algún asambleísta al que yo le pueda dar alguna información para que haga el requerimiento. Pero públicamente yo aprovecharía este espacio, doctor Rocha, para pedirle al Contralor General del Estado, audite
los dineros del presupuesto general del Estado que se fueron a la embajada. Dígale al Ecuador cuántos millones de dólares de gastos reservados se fue para la embajada. ¿Cuánto gastó el Ecuador en un señor que se ha limpiado con el Ecuador, pues? Porque se supone que usted, como sujeto protegido por el asilo, está obligado a guardar silencio y no intervenir en política interna y externa. Bueno, se metió para perjudicarle al Partido Demócrata de los Estados Unidos y beneficiarle al señor Donald Trump. Se metió con Rusia y Putin para afectar, diríamos, a los Estados Unidos. Se metió en la aventura independentista de los catalanes. Y por último, en alguna entrevista, cuando la entrevistadora le decía, pero el Ecuador, algo así, dijo, es un país insignificante. Y hasta el presidente Moreno lo maltrató. Yo creo que los ecuatorianos debemos exigir lo mínimo, transparencia, transparencia. ¿Cuánto se gastaron en equipos para hackeo y para espiar? ¿Ah? ¿Qué relación tiene la CNAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, con Assange? ¿Cuántos funcionarios de la CNAIN están en la embajada? ¿Cuántas personas del Ecuador trabajan para el señor Assange? Él es el dueño y el señor de la embajada. Y el Ecuador, ¿en dónde quedó pues la cantaleta de la soberanía, no? Claro. Famosa soberanía en política internacional, donde me parece que un uruguayo era vicecanciller, donde varios españoles hacían y deshacían todo en la Cancillería. Por favor, pues, algo de dignidad tiene nuestro país. Qué pena que topamos el tema al final, ¿no? Fíjense en lo que uno puede descubrir y lo que está por descubrirse. Vamos a circular la carta, por supuesto. Gracias a ustedes, se nos fue el tiempo. Napoleón, muchas gracias. Ramiro, gracias por acompañarnos. Bueno, este es el país que tiene que definir el 4 de febrero una posición, pero además que, como han dicho aquí nuestros dos invitados, Ramiro Rivera y Napoleón Saltos, el 4 hay que iniciar el gobierno. Hay que iniciar el gobierno, la luna de miel parece que se termina. Y estos temas, aquí tenemos tela para cortar, más allá de la deuda, diríamos, ¿no? Y se ve que aquí hay dificultades. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde nuevamente. Les repartiremos por WhatsApp y las redes sociales. Gracias a nuestros amigos de la 920. El viernes estamos, en cambio, con una nueva encuestadora, la encuestadora Click, y conversaremos con ellos sobre qué está pasando en el país. Hasta el viernes entonces.